Hola, esto es Aleaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy es miércoles 19 de julio del año 2023 y abordaremos mal y rápido varios temas, entre ellos la gordofobia del pueblo y la gordofilia de los gobernantes. Se mantiene la revuelta de los cineastas y los comunistas envían la caballería para tratar de resolver el problema. También 3 notas sobre la cumbre de la Unión Europea y CELAC, y también el comienzo de la sesión del Parlamento, que comenzará mañana día 20 y que analizará la ley de soberanía y el Código Penal Militar. Les recuerdo, esto es Aleaga Pesan Report y ya comenzamos. El ICAI mueve fichas a raíz de la censura del documental de La Habana de Fito, y es que a raíz de la polémica de la censura y el asesinato público de la obra de Juan Vilar, pues fue destituido del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica Ramón Samada Suárez, quien fungía como comandante en jefe del ICAI, y fue sustituido por Susana Molina, una muchacha especialista en literatura y hasta ahora directora de la Escuela de Cine Latinoamericano de San Antonio de los Baños. Para asumir la dirección de la escuela fue enviado el supraortodoxo Waldo Ramírez de la Rivera, quien era representante de Cuba en Telesur y que era vicepresidente primero del Instituto Cubano de Radio y Televisión, y que fue rechazado de facto por el claustro de profesores de la Escuela de San Antonio. Además, también hay que ver que fueron designados 3 nuevos vicepresidentes del Instituto de Información y Comunicación Social, antiguo ICRT. Ahora entran en esa lista de elegidos Becky Pérez Cruz, Jorge Legañoa, a quien llaman Engañó A, por cierto, y Onelio Castillo Corderi. De inmediato se soltó la caballería ortodoxa contra los cineastas. Y estamos hablando de que Chapman Guao, Alonso, Alpidio Alonso, Polanco Fuentes y Fernando Rojas fueron a una reunión tratando de desvirtuar el tema, hablando supuestamente de temas de dinero, economía, y saben bien que la discusión no es de eso. La discusión es de libertad de expresión de los artistas y también de los ciudadanos. Sobre otros temas, el tema de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se reúne a partir de mañana, aunque ya hay reuniones preliminares durante esta semana, va a manejar dos temas casi ridículos para discutir. El primero, soberanía alimentaria. ¿De qué estamos hablando? O sea, supuestamente los municipios van a asumir la responsabilidad de producir los alimentos. Por favor, dejen al ciudadano, dejen al campesino, dejen al productor crear la riqueza de la nación, y no hará falta una ley de soberanía alimentaria, porque por constitución o por ley no se cumplen las cosas, se cumplen más por sentido común y por visión de país y de nación. Y del Código Penal Militar ya hemos hablado en alguna oportunidad, otra forma de darle vuelta a la tuerca, otro retortijón a la juventud cubana, que si supuestamente no tenía motivo para irse, ahora con este nuevo Código Penal Militar que condena entre 4 y 5 años a los que van en el ejército de una forma o de otra, tanto por presentarse como por ausentarse a las unidades militares, hace que el compendio de tiempo que tenga que servir en el ejército sea entre 7 y 8 años si cumple prisión. ¿Se imaginan que es de perderle la vida a la juventud cubana? No se actualizan en los sistemas de seguridad. Hay que profesionalizar el ejército para no eliminar lo que sería mi opción personal, pero bueno, vamos a pensar de que hay mecanismos de seguridad que yo desconozco. Pero yo en lo personal propondría la desmovilización del ejército completamente, crear solamente un mecanismo de seguridad que fuera el encargado de llevar la seguridad interna y externa de la nación cubana. Porque la nación cubana tiene demasiados problemas para mi gusto, y ahora mismo acaba de ser derrotada la posición de la política exterior en la cumbre de Unión Europea, por mucho que esos muchachos, los odiadores de Confilo, encabezados por ese caballero de triste nombre, estén diciendo de que es una victoria moral porque el puesto a dedo fue recibido. Lo cierto es que la política exterior cubana tuvo una tremenda derrota en esa cumbre CELAC, Unión Europea, y lo tuvo por 3 razones importantes. Primero,
se aprobó en el último documento, en el documento final, el reconocimiento a la invasión rusa a Ucrania viola la ley internacional. Y todos sabemos que el gobierno cubano es un serio apostador por el invasor y criminal gobierno de Rusia, que está provocando una guerra genocida, literalmente hablando, contra el pueblo ucraniano. El segundo, la exigencia de elecciones justas y transparentes en Venezuela y dejar de inhabilitar a los opositores como María Corina Machado, apoyado por sus aliados de Brasil, Colombia, Argentina, además de Francia. O sea, se quedó sola. Estamos de acuerdo de que Cuba apuesta por las no elecciones o por las elecciones amañadas, como las que ocurren en Cuba, literalmente hablando. Sabemos por experiencia política dentro de la oposición democrática que se han presentado candidatos. Sin embargo, el gobierno hace todo, como lo hace en Venezuela ahora mismo, tratando de limitar la posibilidad de que la sociedad participe, el poder de los ciudadanos. Estoy hablando específicamente del caso María Corina Machado, pero en el caso cubano también tenemos experiencia en las elecciones del 2017 o en el proceso, elecciones no hubo, vamos a estar claros, en el llamado proceso de ratificación de los nombres que ellos dan, sería la fórmula mejor. Pues entonces, esta es otra derrota que tiene la política exterior cubana, porque el grupo de ellos, estoy hablando de Brasil, Argentina y Colombia, o sea, presidentes muy afines a la cúpula gobernante en Cuba, pues le dijeron, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, queremos elecciones libres en Venezuela. Ojalá que algún día apoyen esa posición también con respecto a Cuba. Y el tercero, el rechazo en el documento final del pago de indemnización por la trata de esclavos y la colonización como una forma del régimen de seguir parasitando. ¿A qué me refiero? El problema es que el gobierno cubano, como otros muchos parásitos, pues tratan de que algo que sucedió hace 300 años, pues tratar de cobrar para tener dinero fácil. Señores, esto es muy claro. Si fuera un dinero que fuera para los estados, que fuera para las organizaciones de la sociedad civil, no, pero es un dinero que estos mismos gobernantes se van a robar. Y no solo en Cuba, también en otros países de América Latina y de África, y están pidiendo esta indemnización para quedarse con el dinero. Porque hay una competencia fácil, y hay que ver el hecho de que te independizaras o el hecho de que fueras colonizado 200, 300 años hace, pues no es el elemento suficiente para comprender qué es lo que pasa en los países ahora. Porque ahora hay otra dimensión, tanto en la economía, la sociedad y la política, y las élites gobernantes se comportan de diferentes maneras. Y esto es uno de los casos, y ya casi el último, para terminar, la gordofobia y la gordofilia. Y quiero empezar por, ustedes recordarán seguramente, el cuento largo, era un cuento largo, no era una novela, era un cuento largo, Los Tres Gordiflones, que cuenta las aventuras en un país bajo la opresión de tres gordos hermanos explotadores y la lucha de los explotados, de los pobladores por derrotar a la tiranía, que es un cuento de un ucraniano, por cierto, de Yuri Olesha. Pues en Cuba, pues nos enfrentamos no a tres gordiflones, nos enfrentamos a una cantidad de gordiflones que son los que están llevando este país, que ellos tienen amor a la gordura, porque son muy gordos. Cuando usted ve los dirigentes de este país, los dirigentes no, los mandantes de este país sería la mejor definición. Son personas excesivamente gordas, son gordos mórbidos que se le llama. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esta gente llegan a ser gordos? Y cuando uno ve al presidente de un país, de otro país, por supuesto, no de este, los militares de otro país son personas atléticas, esbeltas, bien paradas, con ideas claras, novedosas, casi juveniles se puede decir. Y en Cuba no. Bueno, lo interesante es que la característica de nuestros gordos gobernantes es que sienten satisfacción por la gula, sin lugar a dudas. O sea, ver a Marrero, el primer ministro Marrero, con esa morbidad, o sea, esa gordura tan mórbida, es símbolo que el tipo es un glotón. Vamos a estar aquí, no en la colepa. Hay rechazo al movimiento físico, es evidente. Marrero, estando en Rusia hace unos días, perdóname que coja a Marrero, cualquiera de ellos, vamos a ir al primer secretario del partido en Camagüey, que es una vergüenza. Para hacerle un uniforme militar tuvieron que utilizar dos uniformes y unirlo para ver si él cabía adentro. Marrero no podía moverse dentro del carro, entró a un Lada, supuestamente se lo estaba mostrando, y no podía montarse en el Lada, de lo gordo que está ese hombre.
Hay una ausencia de percepción de la estética y la salud. Esta gente no practica ejercicio, no camina por las mañanas, no, bueno, ya que tienen todo para comer todo lo que quieren, se satisfacen vulgarmente. Hay una tendencia, y eso es interesante, una tendencia a la satisfacción inmediata. Hay un rechazo al esfuerzo metódico, ese disciplinado, el que te lleva a cumplir tu objetivo. Y eso es un elemento importante porque eso lleva directamente a la eyaculación precoz. Y eso está hablando ya no solamente de los problemas que puedan tener para dirigir un país, que lo tienen, no saben qué hacer con el país, sino qué hacer en su vida personal. Les recuerdo, esto es Aleaga Pesan Report y será un placer volver a encontrarnos.